Bueno, buenos días. Gracias por venir a esta charla de la Universidad de Europa y las profesiones, que es un tema bastante amplio, del que se puede hablar casi de cualquier cosa, ¿no? Pero bueno, vamos a intentar concretar en algunos retos específicos que tiene la Unión Europea, que tiene Europa, en cuanto a la adaptación al mercado laboral y a sus profesiones. Es curioso, por cierto, que moderé yo un evento como periodista cuando mi profesión también debería estar un poco en tela de juicio, ¿no? de hacia dónde debe ir. Pero bueno, la primera cuestión de la que quería hablar con vosotros es cuando se habla de los retos que tiene la Unión Europea, se habla de distintos elementos, pero hay varios de ellos que son como muy troncales, ¿no? Como que están prácticamente en todos los debates. Uno de ellos es la sostenibilidad, por ejemplo. Otro de ellos es la transformación digital y otro la adaptación del uso de las tecnologías a las nuevas profesiones. Por ejemplo, la inteligencia artificial, cómo va a transformar las profesiones del futuro. Entonces, os quería preguntar, en primer lugar, ¿cómo veis vosotros esa adaptación? Cómo la Unión Europea y cómo las profesiones de la Unión Europea se deben adaptar a ese nuevo reto digital. No sé quién quiere... Te lo paso a ti la palabra, Beatriz, porque estás aquí la primera. Hola, buenas tardes ya a todos. Muchas gracias por estar aquí. Yo creo que cuando hablamos de retos europeos no nos damos cuenta de que los retos europeos son los de cada uno de nosotros, ¿no? De cada uno de los 450 millones de ciudadanos. Y cuando hablamos de las nuevas profesiones, en realidad no estamos hablando solamente de esas profesiones que emergen de un nuevo contexto tecnológico, social, etcétera, sino de que todo el planteamiento laboral que tenemos ahora mismo funcionando y el que va a seguir cambiando durante estos años, está profundamente cambiando en cuestión de las competencias requeridas, ¿no? Hace poco, yo creo que fue en el informe del que luego me gustaría hablar un poco del Foro Económico Mundial sobre las profesiones del futuro, decían los empresarios de todo el mundo que un 44% de las competencias actuales que son importantes para el catálogo general de trabajos que existen se van a ver modificadas por el contexto tecnológico. Es decir, no hablamos de las nuevas profesiones que son totalmente tecnológicas, digamos, que eso merece otra discusión, sino de qué manera afecta en profundidad, de una manera paradigmática, a las profesiones que estamos realizando, de las que estáis hablando esta mañana mismamente. Es decir, ¿cuánto del trabajo de un economista, un procurador o un gestor administrativo tiene que cambiar? Un abogado, muchísimo. Es decir, cualquier profesión está en ese proceso en el que el reskilling y el upskilling, ¿no? el adaptarse con nueva formación y estar en un permanente crecimiento en las capacidades formativas ya no es un extra, ya no es una gracia, ya no es un elemento adicional, competitivo, sino que es un requisito imprescindible. Marco europeo. ¿Cuál es el reto? Yo creo que, para empezar a hablar, yo creo que el principal reto es un catálogo integrado y armonizado de profesiones. Una taxonomía de profesiones en las que quede planteado no solamente para qué sirven, sino qué requisitos tienen y también qué cualificación profesional y qué acreditación profesional deben tener a nivel europeo. Y para eso necesitamos una educación universitaria y formación profesional, por supuesto, que esté enfocada a ese catálogo de profesiones, porque si no, el match entre los cientos de miles de puestos de trabajo sin jóvenes y los cientos de miles de jóvenes sin trabajo, pues nunca se va a producir, ¿no? Muy bien, muchas gracias. Bueno, pues andando en esta idea que daba Beatriz del Foro Económico Mundial, una de las competencias que subraya, la más importante, es la idea del pensamiento crítico, ¿no? Y esto cobra mucha relevancia también con el entorno digital. De hecho, no solamente es una cuestión educativa, que es la parte que más me toca a mí, sino que es una parte social, una parte política. Hemos visto en los últimos años cómo diversas partes del mundo el entorno digital se ha convertido en un factor, en un agente de influencia en las políticas de muchos países, ¿no? La decisión de gobiernos de muchos países distintos.
Y en ese sentido, a nivel europeo, encontramos desde el año 2005 hasta la actualidad, en el año 2007 hay una segunda versión, de una denominación de las competencias que es necesario tener como ciudadanos para ejercer esto que llamamos ciudadanía digital. Hay una definición de competencias y, por otro lado, por la parte también educativa, una concreción de las competencias que deben de tener los maestros, los profesores, educadores en todos los niveles, desde educación primaria hasta la universidad, hasta el punto que las instituciones educativas, las administraciones educativas, están requiriendo aquí en la Comunidad de Madrid, de manera obligatoria, que todos los maestros, todos los profesores, tengan un certificado de competencias digitales, es decir, que sepan acreditar estas competencias de las que hablábamos antes, de una manera fiable, de una manera real, y que para promover esa competencia digital, para promover esa ciudadanía digital en los entornos digitales de los que tenemos. Fijaos, se habla de 6 áreas en la última versión y 22 competencias distintas, de tal manera que están articuladas en 6 niveles que pueden ser evaluados a modo de rúbrica, de la misma manera que se evalúan los niveles de lingüística, los niveles lingüísticos, cuando aprendemos inglés, francés, B1, B2, C1, C2, se están evaluando al profesorado para tener este tipo de competencias. Y esto es una cuestión que es obligatoria ahora mismo, pero que todavía, por ejemplo, en las universidades es un reto que tenemos que no se está haciendo. Aquí en España no se está haciendo todavía, y en países europeos el nivel sigue siendo un nivel bajo. De hecho, había un proyecto europeo para 2023 de sacar un certificado europeo de competencias digitales. Sigue todavía sin sacarse. Y esto es un reto. Esto es un reto porque si queremos competencias digitales tenemos que saber evaluarlas y los profesores deben poder transmitirlas con una serie de niveles estipulados y acordados por la comunidad científica, académica y profesional, ¿no? Bueno, pues voy a continuar siendo crítico, un poquito crítico. Yo creo que Europa se está quedando muy atrasada con respecto de las profesiones y con los temas de la digitalización. Empezamos porque el concepto de digitalización yo creo que no se está aprendiendo bien. Europa se está cada vez burocratizando más, está cada vez generando más y más y más normas, como todos los países que pertenecen a la misma, y no está sabiendo o no está llevando al término de que hay que empezar a digitalizar esa burocracia. En España hemos digitalizado el papel y Europa está comenzando a hacer lo mismo. Donde antes presentábamos en una ventanilla y nos ponían un sello, ahora mandamos algo digitalmente que nos pone el mismo sello. Pero al final el proceso interno es el mismo. Nos encontramos en las visitas, al menos que nosotros hemos hecho a Bruselas y a otros países del entorno europeo, nos encontramos, por ejemplo, que lo que hace un gestor administrativo necesitan 5, 6, 7, 8 profesiones para hacer lo mismo. Nos encontramos con que les damos una sorpresa y nos dicen ¿por qué no venéis a hacer lo que hacéis en España? Y nos encontramos con trabas, porque les da miedo que exista profesiones nuevas, y te lo dice una profesión con 400 años de antigüedad, pero que es nueva en el entorno europeo, que hace algo que no hace el resto, que por cierto es simplificarle la vida a la empresa del ciudadano en ese relacionamiento que hay con la administración pública. Por lo tanto, en mi opinión, Europa no lo está haciendo bien con las profesiones y no está sabiendo enfocar la digitalización a la simplificación del trámite, a la reducción de la traba burocrática y a que el ciudadano obtenga de una forma más rápida en los países de su entorno o en los países que no son de su entorno, en la correlación que hay de unos de esos países con otros, cualquier papel que necesite. Desde el punto de vista gestor administrativo, a mí me gustaría que cualquiera intente obtener un certificado de otro país europeo desde cualquier país y verá la odisea que va a cometer. Pero si nos vamos a la capital de Europa, a Bruselas, me gustaría que simplemente un ciudadano intente cambiar un número de teléfono o intente inscribir una propiedad y se encontrará con que se va a encontrar obstáculos y meses. Pruebas. Pues mira, si tienes una entidad que puede ser la mejor prueba, es la COE española.
que compra un edificio de 6 millones de euros en el centro de Bruselas y lleva 8 meses para lograr la inscripción de la misma, porque se encuentra con los problemas de los cantones, de la fiscalía, de las nóminas, que si está en una zona se paga una cosa, se paga absolutamente la otra. Los retos de la inteligencia artificial son muchos. Se nos ha empezado a vender al principio que la inteligencia artificial, porque se nos ha empezado a vender, porque se decía, va a sustituir. No. La inteligencia artificial no va a sustituir absolutamente nada. Lo que va a sustituir es la gente que sepa utilizar la inteligencia artificial al resto. Antes nos decías que cómo veías o cómo estaríamos las profesiones. Pues lo que puedo garantizar es que a los gestores administrativos la inteligencia artificial no le va a hacer ningún daño, todo lo contrario. La inteligencia artificial a los especialistas les va a hacer mucho daño, pero a los generalistas nos va a ayudar a convertirnos en especialistas y, por lo tanto, donde antes podíamos tener dificultad en llegar, ahora vamos a tener sumas facilidades. Y como además nosotros con quien nos interrelacionamos es con Pepe, con Juan, con Arturo, el pescadero, el zapatero, etcétera, la inteligencia artificial, que no tiene empatía, ni se va a lograr asimilar algo parecido, va a conseguir que se sustituya el perfil psicológico o el perfil de ayuda o el perfil de partner que tiene cualquier gestor administrativo con su cliente. Antes de avanzar, sí que quería matizar una cosa o intentar hacer quizá un poco de pedagogía. Decías, Fernando, que uno de los grandes problemas de la Unión Europea es su burocratización y el exceso de burocracia que hay, ¿no? Eso es algo que lo escuchamos a menudo, que es una de las reivindicaciones de muchos colectivos. Por ejemplo, cuando lo estabas diciendo, estaba pensando en las protestas de los agricultores de los últimos meses, ¿no? Una de las cosas que dicen es que hay demasiada burocracia para pedir cierto tipo de ayudas y demás. Entonces, por hacer un poco de pedagogía, quería preguntarle a Beatriz, que ella ha formado parte de las instituciones europeas y que conoce su mecanismo, un poco si eso es realmente así. O sea, si esa burocratización es quizá más alta, si es explicable, porque al final la Unión Europea es un entramado que sigue creciendo y que se va adaptando un poco a su entorno. Entonces quería preguntarte un poco por eso, o sea, porque nos expliques de forma un poco pedagógica en qué consiste esa burocracia. Bueno, es algo innegable que la Unión Europea, sobre todo, es un marco de legislación y de funcionamiento administrativo para un conjunto de países que han cedido parte de su soberanía, y en ese sentido es muy garantista. Pero los ejemplos que ponía Fernando ahora, por ejemplo, para decir que la Unión Europea no está haciendo mal, a ver, los ejemplos que pones de Bélgica son de Bélgica. Yo he vivido allí, sé perfectamente que lo del teléfono es algo que yo no daba crédito, pero es así, ¿no? Es decir, los problemas, en su mayoría, de los trámites, las dificultades administrativas son nacionales. Les invito a montar una empresa en España. Tan fácil como eso. ¿Cuántos trámites, cuántos sitios diferentes tiene que ir una persona, un joven de los que estáis aquí, para ser emprendedor, para ese planteamiento propositivo, ¿no?, de país, de competitividad? ¿Cuántos trámites tiene que hacer? España está a la cola de eso. Y eso no lo manda la Unión Europea, os aseguro que no. El modelo de ventanilla única en todo aquello que se puede hacer de la Unión Europea, les aseguro que está muy bien instalado. Llévenlo ahora a lo nacional. Es decir, que en ese sentido, para el funcionamiento, o por ejemplo la administración, que vamos a decir de la administración en España, que requiere ya no la digitalización, como se dice así a nivel general, requiere una transformación completa porque está instalada en el siglo XIX en muchos sentidos y hay que abordarlo desde el origen. Pero sí es cierto que a nivel regulatorio la Unión Europea efectivamente necesita, de manera, en fin, muy urgente, dejar de dedicar tanto tiempo y tanto esfuerzo a la maxi regulación. Y en lo que estamos hablando de las profesiones, por eso decía la necesidad de una armonización. ¿Eso es una regulación? Bueno, es un acuerdo que tiene que haber para maximizar las posibilidades del trabajo, ¿no?, de la circulación de profesionales en el entorno europeo. Porque desde luego, y los que estáis aquí lo sabéis, vosotros no vais a competir con vuestros compañeros de la universidad, ni con los de Cuenca, ni con los de Barcelona. Competís con todos los europeos. Entonces, en ese marco competitivo necesario, que por un lado
hace que el país, en nuestro caso España, pues avance, y en otro caso también que nos beneficiemos de todas las oportunidades en nuestra casa, que es la Unión Europea, porque lo es, un marco de valores y de derechos, pues lo podamos hacer. Hay que regular menos, por ejemplo, la inteligencia artificial. En fin, todos habréis visto que ese gran éxito que se ha desmesurado tanto, ¿no?, en su valoración, yo creo, de esa regulación pionera de la inteligencia artificial, en fin, va a entrar en vigor en el año 26. Ya me dirán, a ver, cuánto de lo que se ha acordado va a valer cuando llevamos el ritmo que llevamos. O sea que las dos cosas. Para algunos aspectos regulatorios de obligado cumplimiento en los países va excesivamente, todavía presa del siglo pasado. En las normas, digamos, que son posibilitadoras de más agilidad, pues yo creo que lo hace bastante bien, y más nos valdría a los países ser más, en fin, ágiles, más diligentes a la hora de aplicarlas. Si no he entendido mal, son un poco las dos cosas. Hay exceso de burocracia, que la hay en la Unión Europea, pero también la hay en distintos países, ¿no? Siguiendo un poco con este tema de la inteligencia artificial, creo que hay dos elementos. O sea, por un lado son las nuevas profesiones, o las profesiones que van a surgir con el uso de la inteligencia artificial o de las nuevas tecnologías, que es una realidad. Y por otro lado, como también decías tú, la adaptación, ¿no?, de las profesiones actuales a ese entorno. De algún modo debemos temer a ese nuevo contexto, o es algo con lo que ya convivimos y de qué forma tenemos que adaptarnos a él. Bueno, yo solo quería 2 minutos a lo que has dicho, porque me has dado toda la razón. En términos constructivos, lo que tenemos en Europa, aquí está haciendo muchos planos para construir una casa, pero que cuando no construye la casa, la construye con unos cimientos podridos, que son los que tiene cada uno de los países, porque lo primero que tiene que atacar es precisamente a esa falta regulatoria de los países, pues habrá que replantear la Unión Europea. Vale, luego estamos de acuerdo. Yo creo que sí, porque con este modelo no conseguiremos con Europa nada más que más impuestos, más burocratización. Correcto, pero nosotros lo que tenemos que decir es dónde están los defectos, o dónde creemos que estén los defectos, para que los demás lo corrijan. Con respecto a lo que me decías, a ver, lo que a cada uno le lleve la inteligencia artificial, pues lógicamente va en función de cada profesión. Yo decía, a mí la inteligencia artificial no solo no me preocupa, sino que me encanta y me beneficia como profesión. Nos convierte a unos profesionales que somos generalistas en especialistas, y por lo tanto nos da una capacidad de llegar, una capacidad de obtener unos rendimientos muchísimo mayores que el resto. Que evidentemente habrá profesiones que desaparezcan por mor de la forma en que automáticamente de automatización lo puede hacer la inteligencia artificial. Sí, yo creo que tiene que preocupar más a todo el tipo de profesiones que trabajan en sistemas semiautomatizados o con grandes empresas, que a todas aquellas profesiones que trabajan con la calle. Trabajar con la calle es muy difícil. En la parte de gestoría administrativa, todas las Big Four del mundo lo han intentado. Todas las Big Four del mundo han intentado montar ramas de gestoría o de asesoría para la pequeña empresa y para la pyme, y todas han fracasado. Porque los procedimientos son diferentes. Porque si tú a la inteligencia artificial le dices mañana que Pepe tiene que comprar una furgoneta y que tiene unos balances que dan pérdidas, la inteligencia artificial nunca le va a comprar, le va a ayudar o va a colaborar o le va a facilitar que pueda comprar la furgoneta. Pepe tiene que comprarse la furgoneta. Y Pepe comprará la furgoneta. Esa es la gran diferencia que hay para nosotros, y por qué no nos preocupa. Va a ayudar mucho a los médicos, va a ayudar mucho a los abogados, va a ayudar mucho a los ingenieros, pero no puede sustituir la inteligencia artificial a un ingeniero, no la puede sustituir un médico. Lo que va a sustituir es a ese médico que acabó su carrera hace 20 años, se ha metido en una consulta y no ha hecho cursos, no hace absolutamente nada y no se viene a reciclar. Entonces lo que va a venir es otro médico que, aplicando esos nuevos procesos o esos nuevos modelos, se va a eliminar a este otro. Que habrá profesiones evidentemente que desaparezcan,
porque hay cosas, insisto, que se pueden automatizar o somatizar, como ha sido toda la vida. En nuestra profesión, donde ganábamos dinero hace 80 años, era con los certificados de antecedentes penales. Hoy no hacemos antecedentes penales. Hoy en nuestra profesión somos líderes en tráfico, somos líderes en asesoría fiscal y mañana seremos en otra cosa. Los abogados, los procuradores, etcétera. Todas las profesiones han tenido sus etapas en las que han tenido su boom determinadas ramas y luego, como consecuencia de que el estado de bienestar ha mejorado y que por lo tanto han ido las cosas a mejor, pues han ido reciclándose. Lo que es importante de cualquier persona, de cualquier ser humano, de cualquier empresa y de cualquier profesión es su capacidad de reciclaje y su capacidad de afrontar esos nuevos retos. Y para eso es importante estar un día como hoy aquí, la universidad y la formación continua. Bueno, yo creo que si hay una profesión en la que se ha visto afectada por la revolución tecnológica de los últimos años o por la inteligencia artificial es precisamente la educación. Pero como decía también el presidente, no es una cuestión nueva. Es decir, en los años 80 ya se hablaba de una ciberdidáctica, ya se hablaba de las máquinas didácticas, que eran ordenadores, que pensaban que iban a educar a los niños, que iban a estar en todas las clases, un ordenador donde el profesor iba a desaparecer. Pero incluso antes, Unamuno tiene un libro muy bonito, un libro humorístico que se llama Amor y Pedagogía, donde precisamente lo que hace es una crítica humorística precisamente a esa tecnologización excesiva de la educación. Es decir, la educación no puede convertirse simplemente en el aprendizaje de una serie de técnicas que se apliquen en el aula y los niños ya aprenden pues, matemáticas, lengua, lo que tenga que aprender. Hay algo más allá de ello que implica quizás lo que nos define a las profesiones, ¿no? Las profesiones, hay otro autor que se llama David Carr que nos dice que las profesiones son aquello que hace que las sociedades realmente se desarrollen. Y quizás dejan de ser profesiones cuando ya dejan de aportar a las propias sociedades, ¿no? Y una de las cosas que tienen las profesiones, a diferencia de otras ocupaciones, yo aquí siempre pongo el ejemplo de mi abuelo, que era jardinero, para no molestar a nadie, a mí me gusta mucho la jardinería, pero mi abuelo era jardinero y mi abuelo hacía cosas muy bien, era muy buen jardinero, pero hace cosas que no hacen las profesiones. Por ejemplo, una discusión sobre cuáles son los principios de carácter ético, de carácter teórico de cada profesión. Teníamos antes la mesa precisamente hablando de códigos deontológicos, ¿no? Son cuestiones sobre las que un universitario tiene que saber discutir. Y venir a la universidad precisamente te aporta eso. Te aporta esa autonomía intelectual que no te aportan pues, otro tipo de ocupaciones que tienen todas las sociedades. ¿Qué tipo de desafíos éticos plantea la educación con respecto a la inteligencia artificial? Pues son muchos, solamente voy a citar uno. Por ejemplo, el tema del plagio. Ahora mismo están todos los profesores asustados en la propia universidad sobre cómo se detecta que un estudiante ha realizado un trabajo de manera propia o ha realizado un trabajo diciéndoselo al chat GTP, ¿no? Bueno, pues precisamente una de las cosas que habrá que plantearse es si tenemos que seguir evaluando de la misma manera que evaluábamos antes. Tenemos que evaluar pidiendo trabajos que nos los entreguen y con eso ponemos una nota y se acabó. ¿O hay alguna transformación en nuestra propia profesión, insisto en la palabra, que tenemos que realizar o tenemos que repensar a la hora de evaluar a nuestros estudiantes y los aprendizajes que necesitan a día de hoy? Y le voy a dar una vuelta más. ¿Tenemos que ver la inteligencia artificial como un enemigo o tenemos que verlo precisamente como una herramienta que utilizamos para mejorar la formación de los futuros profesionales? Yo creo que ahí está la clave. Bueno, como estamos en la universidad y al final esto se trata un poco de adaptarlo, llevarlo al ámbito más práctico, digamos, que por cierto, os digo, o sea, algunos de los que estáis aquí o muchos de los que estáis aquí sois estudiantes, si en cualquier momento queréis intervenir, simplemente levantad la mano que seguramente podéis aportar muchas cosas interesantes y que además esto es para vosotros, o sea, que os debe servir a vosotros. Entonces, bueno, hablando de la universidad, como digo, que es donde nos encontramos y es uno de los entornos que deben adaptar todo este tipo de retos de los que estamos hablando, ¿cómo deben adaptarse o qué deben ofrecer las universidades para lo que decía antes Beatriz, por ejemplo, de rellenar ese gap que hay entre profesiones, ¿cómo has dicho? Profesiones con vacantes, empleados sin jóvenes y jóvenes sin empleo, ¿no? ¿Qué es lo que deben hacer las universidades para adaptarse a ese reto? Te pregunto a ti, Juan Luis, sobre todo porque procedes de ese ámbito y seguramente tengas... Pues es una de las grandes preguntas que tiene la universidad actual, porque precisamente se está hablando de algo fundamental en la universidad. Si yo preguntara cuáles son las misiones de la universidad, probablemente diríamos las clásicas de investigación y docencia. Esto lo decía, por ejemplo, Ortega y Gasset, ¿no?
Pero si profundizamos un poquito más en Ortega y Gasset, él decía otra cosa que hace relación, y perdóname el apunte teórico, ahora voy a lo más práctico, que decía otro filósofo, psicólogo y pedagogo estadounidense, que era John Dewey, quien decía algo así como que si la escuela no está conectada a la sociedad en la que vive, el currículum lo que enseña no es más que una ordenación arbitraria de contenidos. Esto da para pensar mucho, ¿no? Me parece que tiene parte de razón y parte no. Tiene parte de razón porque una escuela no está descontextualizada, una escuela, una universidad, ¿no? La academia en términos generales no está descontextualizada, vivimos una sociedad y más si hablamos de una universidad pública. Una universidad pública, pues, como esta que organiza los cursos, está pagada por toda la sociedad. Imagínense una sociedad en la que paga a una institución donde no le interesa nada lo que se hace en esa institución y le devuelve nada, ¿no? Yo creo que en eso tiene algo parte de razón. Pero voy a poner un ejemplo un poco extremo para entender esta idea por la cual yo no estoy del todo de acuerdo con lo que decía John Dewey en este sentido. ¿Qué ocurre si la sociedad está enferma? ¿Qué ocurre si la sociedad demanda a la universidad algo que no solamente no la beneficia, sino que la perjudica o incluso no la permite avanzar? La universidad, a lo largo de toda la historia, ha tenido muchas relaciones con la sociedad. Si nos fijamos en la Universidad de Bolonia, en el siglo XI, con los agricultores, con la formación de élites intelectuales, Alemania, Inglaterra, Estados Unidos, por ejemplo, en el siglo XX, ya con la carrera del espacio, con Estados Unidos, durante la Guerra Fría, siempre ha tenido una mirada en la sociedad. Pero ¿qué ocurre cuando la sociedad está enferma? Y la universidad tiene que tratar de liderar ese cambio, tiene que tratar de aportar algo distinto. Precisamente lo que hacemos en la universidad, además de dar clase, es pensar. Queda dicho así como muy fino, pero nos pagan para pensar y tratar de promover la universidad en un sentido distinto, para innovar. La idea de la innovación viene precisamente de ahí. No es, por supuesto, la única entidad que innova o que aporta, pero es una de las más importantes. Pero volviendo a la idea de la tercera misión de la universidad se ve en muchos aspectos y en eso yo creo que en España vamos un pasito por delante de otros países. La tercera misión es aquella que enlaza la universidad con la sociedad, que trata de aportar algo a la sociedad y también aprender algo de la propia sociedad. Por ejemplo, lo que estamos haciendo aquí hoy, esto podría formar parte de esa tercera misión de la universidad. No estamos en un entorno formal, no estamos en las clases, no estamos investigando, estamos conectando lo que ocurre en la universidad con lo que pasa en la propia sociedad. De hecho, hay un concepto muy interesante de la Unión Europea que se llama Civic Universities, las universidades cívicas. Es precisamente a lo que tiende esta idea. Y esto se ha atendido mucho tiempo con una dimensión económica. La universidad tiene que generar valor económico, y es verdad, tiene que generar valor económico. Pero ¿qué ocurre con las otras dimensiones del ser humano? El ser humano es solamente un ser económico. ¿Qué ocurre con lo cultural? ¿Qué ocurre con lo cívico? ¿Qué ocurre con todo aquello que investigamos en la propia universidad, ¿no? Déjeme que ponga dos ejemplos de cosas que he dicho que en España estamos más adelantados con este aspecto. El primero de ellos es la nueva ley de universidades, la LOSU, introduce este aspecto de conexión con la sociedad a través de una metodología que no sé si alguno de aquí la conocerá, que se llama aprendizaje-servicio, de la que también habla la Curve, que es precisamente una conexión del aprendizaje práctico en entornos reales, donde los universitarios tienen que tratar de generar un servicio a la comunidad. Por ejemplo, en Derecho, estábamos hablando antes de Derecho, esto se hace con lo que se llama la clínica jurídica. Una clínica jurídica pueden ser unas prácticas de mejora de los estudios, de la propia profesión, donde los estudiantes aprenden en un contexto práctico, pero también se puede plantear como un servicio a una comunidad por atender a personas en situación de vulnerabilidad que a lo mejor no pueden pagarse un servicio jurídico como el que se presta en una clínica jurídica, ¿no? Pero al mismo tiempo, al profesorado universitario, para ir a cuestiones muy prácticas, también se nos ha incentivado de alguna manera a que lo que hagamos tenga relación con la comunidad. Al profesorado universitario se nos evalúa en las tres dimensiones, en las dos clásicas y en esta tercera también. La primera es la docencia, con la evaluación de la docencia. Como hay estudiantes aquí, sabrán que tienen que evaluar a sus profesores, les evalúan o nos evalúan de 0 a 10 con una serie de dimensiones y a los profesores pues eso nos sirve pues para promocionar. Hay un pequeño incentivo económico cada 6 años, digo pequeño porque son 200 euros cada 6 años, una vez, no todos los meses, sino una vez. Luego está la evaluación de la investigación, esto es lo que más importa a todo el profesorado, porque se nos pide que cada 6 años hagamos publicaciones en revistas de prestigio. Y ahora se ha introducido una nueva evaluación precisamente de la transferencia social. ¿Qué hacemos los profesores universitarios para transferir lo que investigamos en la universidad al entorno social?
Y sobre todo, que demostremos en qué medida eso ha mejorado, de alguna manera, el entorno social en el que ha tenido repercusión esa investigación o ese trabajo de asesoramiento. Entonces, se hace mucho con las empresas, sobre todo en el ámbito de las ciencias, pero se ha hecho de manera transversal a todas las áreas de conocimiento. Yo creo que esto es un avance. La pena, por si alguien lo sabe, para que no me ponga problemas luego, es que solamente ha salido una convocatoria piloto hace ya 3 años, estamos esperando que vuelva a salir una convocatoria, pero eso de alguna manera cambia cuál es la visión de la universidad en la sociedad actual. No sé si querías tú aportar algo, Beatriz, en este sentido, que creo que es algo de lo que también sueles hablar, de esta adaptación, ¿no?, de las universidades a las profesiones. Sí. Bueno, estoy de acuerdo en muchas de las cosas que has dicho, Juan Luis, sobre todo en que la academia en general, desde los colegios públicos en primaria hasta la universidad, pasando por la formación profesional, está hecha a la medida de los profesores. Eso es así, no de los alumnos. Y está hecha a la medida de unos profesores que ya no son los profesores que demanda la sociedad. Y el ejemplo que pones ahora de una iniciativa, una nueva ley, ¿qué tal? ¿Qué es eso de que lleva 3 años y no se ha hecho nada? Es que vivimos ahí. Vivimos instalados en un bloqueo, en un estancamiento que no nos podemos permitir. Entonces, cuando hablamos de qué necesitamos como país, por supuesto, país europeo, para estar a la altura de las exigencias, para ser competitivos, para tener como comunidad europea la garantía de una soberanía, por supuesto, tecnológica, de seguridad, económica, etcétera, pero también del conocimiento. Y el conocimiento pasa, por supuesto, por la academia, desde el colegio, como digo, instituto, universidad o formación profesional, pero pasa también por la formación que va después y, sobre todo, pasa por cómo ese conocimiento se aplica a la profesión, se aplica al desempeño profesional. Porque la colaboración empresa-universidad o empresa-formación profesional no funciona. En España no funciona, no ha funcionado nunca y no hay espíritu para que funcione, si no, no se entendería. ¿Por qué se quejan tantas empresas de que no tienen los profesionales que necesitan? ¿Por qué es tan difícil para cualquier estudiante hacer prácticas? ¿Por qué los estudiantes también son muchas veces tan restrictivos o selectivos a la hora de buscar el sitio para las prácticas? Es que esto tenía que ser orgánico, tenía que ser mucho más natural. Es decir, tú no puedes separar la empresa del resto de la sociedad, porque la empresa es la sociedad. Es como cuando dicen, no, es que los ciudadanos quieren y los políticos no sé qué, los políticos que son ciudadanos también, y los gestores administrativos que son ciudadanos, y los vicerrectores de universidad que son ciudadanos. Entonces, claro que necesitamos cambiar de manera urgente a nivel europeo, pero sobre todo en España, a ese acercamiento. Necesitamos hacerlo, sobre todo porque no podemos seguir manteniendo un país con el nivel de talento y de capacidad de competencia que tiene, con ese perfil, por ejemplo, de oferta universitaria. Pero ese catálogo inmenso, luego, ¿para qué sirve? ¿Cómo se compadece eso con las cifras endémicas de desempleo juvenil? Eso es imposible de soportar. Mirad, en España Mejor hemos hecho recientemente una gran encuesta a jóvenes de 18 a 35 años con más de 12.000 respuestas. Y les preguntábamos, entre otras cosas, qué es lo que ellos ven que necesitan para tener un futuro que no sea un túnel oscuro, ¿no? Y no nos decían subvenciones, no nos decían ayudas, no nos decían regalos, nos decían que necesitan una formación adecuada a lo que se les pide. Nos decían que necesitan capacidad de participar de una manera eficaz y decían también que lo que necesitan son oportunidades y facilidades, también para montar sus propios negocios. Entonces, está claro, no es que nos digan cosas raras, ¿no? Nos están diciendo algo que es de sentido común y que además coincide en general con lo que quieren los jóvenes, que son su competencia y sus compañeros a nivel europeo. Yo os quería comentar, para no alargarme, cuando hablamos de profesiones, antes hablaban de las profesiones liberales. ¿Qué son las profesiones liberales? Hoy, bueno, tiene una regulación, ¿no? Está contemplado, pero básicamente lo que dice es que son aquellas profesiones que no tienen un contrato laboral, ¿no? Que tienen un contrato de servicios, entonces que lo que se factura o lo que se ofrece es un servicio por el cual, en fin, no hay tampoco una lista exhaustiva, porque cada profesión puede ir desde, en su momento se hablaba de los boticarios, los veterinarios, los médicos, los abogados, los periodistas, pero
esos son conceptos de hace mucho tiempo, profesiones liberales. Yo os voy a decir las profesiones que ya seguro no es que vayan a tener mucha demanda dentro de 20 años, que la tienen ya. Especialista en inteligencia artificial y aprendizaje automático, especialista en sostenibilidad medioambiental, experto en ciberseguridad, analista y detective de datos, ingeniero en robótica, ingeniero en fintech, arquitecto de inundaciones, operador de equipos agrícolas, especialista en transformación digital, desarrollador de blockchain, especialista en comercio electrónico, profesionales de educación 2.0. Esto no lo digo yo, lo dice el Foro Económico Mundial. Esto, ¿qué os parece? ¿Podrían ser profesiones liberales? ¿Cómo lo veis? ¿Encajaría? ¿Estas son profesiones a las que tiene que contratar una empresa y tener que estar en su nómina? ¿O pueden ser, en fin, servicios que se dan? Podrían ser, ¿no? Es decir, es todo mucho más flexible y mucho más fluido. Dentro de nada, el año que viene, casi el 15% de las profesiones que estén en funcionamiento van a ser de estas o de este entorno. Es decir, no es moco de pavo, sí, efectivamente, todavía la mayoría van a ser otras y yo estoy de acuerdo con Fernando en que no hay que pensar tanto en la desaparición de profesiones, sino en la especialización, en la cualificación de las actuales y sobre todo en el reto que supone que incorporamos profesiones nuevas, pero actualizamos las existentes. Y eso va a hacer que haya más exigencia y que se mejore el nivel de las profesiones. Yo lo pienso así. Y creo que efectivamente tener ese nivel de exigencia y por supuesto vosotros, los que tenéis que llevar las riendas de esto y exigir que se haga lo que se tiene que hacer, a ver, tenéis que asumir compromisos, No vale quejarse solamente, no vale decir, es que yo quería estudiar, periodismo, porque es que me hacía mucha ilusión y resulta que es que no. Oye, a ver, analiza la situación, que vocaciones, en fin, como las que se contemplaban hace siglos, pues tampoco hay. Pasa como con lo que se habla y se insiste tanto, sin mejoras evidentes, de que las mujeres no acceden, no se matriculan en carreras tecnológicas. Ya, bueno, aquí en este foro tampoco hay muchas mujeres, ¿no? Me parece, de los que estamos en esta parte, ahí veo muchísimas. Pero aquí somos millones. ¿Esto representa la sociedad o no? ¿Es posible trabajar en este nuevo mundo con capacidades tecnológicas, por supuesto, sin necesidad de ser ingeniero? Hombre, claro, pero tú tienes que ser un abogado que sepa que no va a dedicar su tiempo a ir a la biblioteca y a recorrerse 200 tomos para buscar una información, ¿no? Tan sencillo como eso. O sea que tenemos que resituarnos, sobre todo mentalmente, para saber que la posibilidad existe y que España, nuestro país, tiene la posibilidad de reengancharse o de engancharse a un último tren tecnológico. Porque Europa efectivamente lo tiene difícil, pero España dentro de Europa lo tiene peor. No tienes que pedir perdón, Beatriz, porque he sido yo el primero que he dicho que mi profesión es una de las que tienen que reflexionar sobre sí misma. Quería aportar algo, Fernando. Bueno, yo discrepo en algunas cositas. Primero porque estamos más avanzados de lo que se dice con respecto de Europa. Al menos yo recuerdo haber estado en ocasiones, en 3 veces, explicando los procesos telemáticos, cómo funcionan en España y viendo la cara de asombro que ponían los representantes europeos. En la primera vez estaban los ingleses en Europa todavía y tuvimos que aguantar un interrogatorio de 1 hora y cuarto porque pensaban que habíamos falsificado la matriculación de un coche en directo. Porque España matricula un coche en 30 segundos. Porque España es capaz de transferir un coche que tiene más de 12 procedimientos de alta seguridad en 1 minuto. España está mucho más avanzada. El problema es que caemos muchas veces en el tópico del torero y el gitano, y España tiene profesionales muy avanzados. Primero, antes decías, liberales. Bueno, los de los profesionales liberales han sido los de la anterior conferencia, porque yo no creo que los gestores administrativos seamos profesionales liberales. Nos encuadran en liberales, pero de liberales ya cada vez tenemos poquito en ese aspecto, ¿no? Por lo que hacemos, por lo que sufrimos, por lo que trabajamos y por lo que convivimos con nuestros clientes, con los ciudadanos, con las empresas, con el Estado. Porque tenemos clarísimo que nuestro cliente no solo es el ciudadano que viene y que nos paga porque le hagamos algo. Nuestro cliente es la administración pública. Que si esa administración pública es rápida, eficiente y es gratuita, es mucho mejor para la ciudadanía. Porque creemos
que los ciudadanos existen de dos clases. Los que quieren hacer ellos el papel, el trámite, y los que quieren que se lo haga otro. Y lo que hay que conseguir es que el trámite sea rápido, que el trámite sea gratuito y que el trámite sea eficaz. Y que igual que hoy a la hora de comer habrá gente que comerá al tupper, otros irán al menú, otros irán a su casa si viven cerca y otros irán al restaurante, hay alguien que cuando quiere relacionarse con la administración pueda decidir cómo y de qué forma. No como ahora, que no lo puede decidir en muchas ocasiones porque la administración está colapsada y se ve obligada a ir a un profesional que recoge los vericuetos. Pero como no me quiero salir de la pregunta inicial que hiciste de la universidad y de las cosas que podía estar haciendo bien, etcétera, quiero responder que tenía que responder a eso. Hay una cosa que la universidad cada vez está haciendo mejor. Lo he dicho cuando han empezado el ciclo en el discurso de inauguración, y es las prácticas, ese relacionamiento que hay con las profesiones y con los profesionales. Yo como receptor, que soy de una organización, receptor que soy de universitarios, cada vez estoy más contento de cómo la universidad se ha dado cuenta que lo importante en la educación, además del conocimiento técnico, del conocimiento teórico, es el interrelacionamiento, la práctica. Eso, como he dicho al comienzo, no lo va a sustituir la inteligencia artificial, porque al final, y no lo he dicho antes, lo dije al comienzo de la jornada, la inteligencia artificial es el rincón del vago que teníamos en los años 90. O el trabajo que copiábamos del alumno más aventajado, que nos dejaba su trabajo y nosotros le pegábamos, le hacíamos un copy y le hacíamos cambio 4 de palabras y mirábamos a ver si colaba, o si conseguíamos un trabajo que hace 3 años había salido, lo copiábamos esperando que el profesor no se acordara de que ya había corregido ese tipo de trabajos. Sin embargo, el relacionamiento con el cliente, el salir a la calle, el ver cómo están las cosas, el acompañar a alguien a un juicio, el acompañar a alguien a una operación, el estar al lado del maestro, esa mano que coge al alumno cuando da una respuesta o cuando no sabe la respuesta, eso la inteligencia artificial no va a hacer por muchos procesos que haga, pero cuando al que tartamudea tú le haces así y al hacerle así te lo dice de un tirón, eso no se va a sustituir, y eso es lo que está haciendo bien la universidad, y por lo yo creo que hay que felicitarla. Y si sigue en ese camino tendrá mejores profesionales que ninguno, y eso sí que lo sabemos hacer muy bien los españoles. ¿Y sabes por qué? Porque España es un país de empatía, cosa que no tienen la mayoría de los países del entorno europeo. Les falta empatía. Cuando se cae alguien al suelo, siguen recto. Nosotros, cuando se cae alguien al suelo, nos tiramos con él y le levantamos. Por eso nosotros podremos estar a la cola de Europa, pero nos pondremos a la cabeza, porque la capacidad que tiene de reciclaje, de recuperación y sobre todo de empatía del latino, y en ese caso del español, no la tiene ningún otro país, y esto es lo que la universidad está haciendo bien. Te quería preguntar, Fernando, a ti en concreto de forma muy breve, porque antes has hablado de tu experiencia, y no es que quiera yo animar aquí a todo el mundo a ser gestores administrativos, que oye, si lo quieren hacer, pues muy bien, ¿no? Estaría muy bien. Pero quería preguntarte por tu experiencia, porque antes has hablado de cómo trabajáis en España y cuáles son las dificultades que os encontráis en el entorno europeo. Además, si no tengo mal entendido, vuestra profesión es casi una excepción, ¿no? Dentro del entorno europeo. No existe en otros países. No existimos. ¿Y sabes cuál es la diferencia? Que mientras que en el resto de los países nos dicen, eso lo está haciendo mal España, porque mientras que en el resto de los países nos dicen que tenía que haber una profesión como la nuestra en el resto de Europa, en España, en lugar de vender la exportación de una profesión única que ha conseguido, si no acabar con la burocracia, enseñar cómo se acaba la burocracia, nos tienen como una profesión única de zoo, y que no existe en el resto. En cualquier caso, nosotros ahí trabajamos en ir adelante y encontrarnos con esos cimientos que yo los llamo podridos o que no funcionan, porque la profesión jurídica más importante en cuanto a la gestión en todo el entorno europeo relacionada con España somos nosotros, y no existimos para ellos. Y no existimos para ellos porque Europa se basa en los ministerios de justicia para que le informen. Y los ministerios de justicia en España, ¿qué informa? De los abogados, los procuradores, los graduados sociales. ¿Por qué? Porque los gestores administrativos pertenecemos a lo que se llamaba antes el Ministerio de Administraciones Públicas, y resulta que no entienden cómo se hace cómo una nacionalidad tiene los problemas que tiene. No entienden cómo el tema de los certificados de los registros civiles, hay los problemas en España, porque acuden a que les asesoren, y que saben mucho, abogados, procuradores, graduados sociales, etcétera, que con perdón no tienen ni puñetera idea, porque el 90% de ese trámite lo hacemos ¿quién? Los gestores administrativos.
Perdón, un comentario de eso que estás diciendo. Es que este es un ejemplo clarísimo de por qué no hacemos, o sea, no convertimos en algo extensible lo que estamos haciendo bien. En Europa, por ejemplo, ahora mismo, ahora no sé cómo quedarán los comisarios, pero está la comisión es conjunta de justicia y consumidores. Pero Tú fíjate, ya, pero por eso te digo, pero fíjate que conceptualmente estaría ahí perfectamente, ¿no? Porque a nivel europeo no hay administraciones públicas, lógicamente, por eso es una cosa nacional. Entonces, ese empuje para decir, pero vamos a ver, nuestro sitio es ahí porque estamos haciendo una labor a beneficio del consumidor y con una relación con la administración, ¿no? ¿Eso de quién es culpa? Nuestra. Pues ya sabes, de nuestro deber, no. Diputada, sí no, que te puedo deber. pero mira de cuándo pone. Mira, pone del día 14 al 19. No, pero escucha, es una cuestión de, en este caso, del Consejo. Quien consigue esto son los jefes de Estado y de Gobierno. Es nuestro Gobierno el que tiene que hacer eso. Y ahora, en esta nueva legislatura, tanto los dos partidos mayoritarios tienen una presencia muy fuerte. Es un momento para hacerlo. Quería, Juan Luis, perdón. Dejadme aportar una cosa en este sentido, de una iniciativa muy nueva, no sé si alguien la conoceréis, que se llama la creación de una nueva profesión que tiene mucho que ver con la gestión administrativa, en este caso en la universidad y en centros de alta investigación a nivel europeo. Tenemos un proyecto en la Complutense, se llama Retrain Plus, que está desarrollado por varias universidades. Tengo aquí apuntado, no se me olvide, 16 entidades miembros, 21 colaboradoras, como la coordinadora es la Universidad de Bolonia, Milano Bicocca, Gotemburgo, Trento, Milán, Cracovia, la Sorbona y la Universidad Complutense, que trata de crear precisamente una profesión de gestión de la administración en los proyectos de investigación a nivel europeo. Los investigadores saben mucho de investigación, saben mucho de ciencia, pero hay un rol central en esa gestión que está desatendida. Para ir a cosas concretas, dentro de 3 semanas voy a estar precisamente en Bolonia dando un curso a personas que se están formando para esta profesión. Y yo voy a estar centrado en el trabajo en gestión de equipos, pero tengo aquí 6-7 temas que se trabajan en la formación de estos nuevos gestores administrativos. Gestión del ciclo de investigación, aspectos éticos, que hemos hablado justo antes, legales y sociales de la investigación, innovación, emprendimiento e implicación industrial, que también hemos hablado aquí de la relación entre la universidad y la sociedad, impacto socioeconómico y gestión de la investigación, gestión de datos, que tiene mucho que ver también con la inteligencia artificial, motivación y coaching y trabajo en grupo, que es lo que me toca a mí. Yo creo que hay cosas que hacer, y a Europa se están haciendo iniciativas muy interesantes como esta, donde participamos las universidades. Vamos a ver qué recorrido tiene esto. Es un proyecto piloto que se está ya desarrollando, pero la Unión Europea ha puesto varios millones de euros en un proyecto de este tipo, con lo cual pues hay esperanzas en algunos sentidos. Pues aprovecho, toma nota, porque Bolonia, etc. no saben quiénes somos, pero la Complutense y tú sí saben quiénes son los gestores administrativos. Yo es que iba a decir lo mismo, es decir, no se puede hacer una especialización de la profesión de gestor administrativo. Claro, o sea, aprovechar esta tubería europea para decir, no, de gestión administrativa ya sabemos y la tenemos reglada y la tenemos profesionalizada, etcétera. Además le vamos a dar este carácter, ¿no? La especialización, que es también a lo que vamos, para optimizar la capacidad de la tecnología. O sea, que tienes un reto. Una matización, y os pido un poquito de brevedad porque ya nos queda poco y me han levantado la mano por ahí y quiero dejar también que intervengan ellos, que al final, insisto, o sea, esto es un acto para los alumnos sobre todo. Yo quería hacer un poco de abogado del diablo cuando estabas diciendo las profesiones, ¿no? Si son profesiones liberales o no. Bueno, todas esas profesiones que has citado vienen un poco a reforzar lo que decíamos al principio, ¿no? Todas, yo creo que tenían que ver con los entornos digitales y con las nuevas tecnologías y demás. Más que si son profesiones liberales o no, mi pregunta es, insisto, haciendo un poco de abogado del diablo, ¿estas profesiones las deben enseñar las universidades o las deben enseñar en otros sitios? Es decir, ¿deben ser los programas académicos clásicos de las universidades quien las estudian, quien las imparten, perdón, o son los centros de formación profesional? ¿O las universidades deben adaptarse a ese entorno? ¿Cuál sería un poco la alternativa? Y te pregunto a ti, Juan Luis, porque, insisto, eres quien más conoce. Bueno, es muy buena pregunta y, de hecho, hay un debate ahora mismo precisamente vinculado a lo que decíamos antes de la tercera misión de la universidad sobre de qué debe de ocuparse la universidad. No es fácil de decir.
De hecho, parece que está pasando lo contrario, y es que las universidades están absorbiendo ahora la formación profesional, ¿no? Y hay una escasa distinción en lo que aporta, o sea, qué aporta un universitario a una sociedad y cuál es la diferencia entre un universitario y una persona que hace una formación profesional. Yo creo que eso es de fondo la pregunta que tenemos que hacer para tener un criterio para saber responder a la pregunta, ¿no? Sobre estas profesiones concretas no sabría bien qué decir, tendría que estudiarlo un poco más despacio, pero me parece que las profesiones universitarias tienen que seguir estando en una sociedad. Fíjate, hay un término que habitualmente se habla muy relacionado con educación, que es el de socialización. Hay quien dice, bueno, la educación es socialización, debemos de conocer los valores de nuestra cultura para tratar de reproducirlos. Pero vuelvo a una cosa que decíamos antes, ¿qué ocurre cuando esos valores son valores patológicos? Voy a poner el ejemplo del nazismo o de las dictaduras, cualquier dictadura de cualquier signo político. El Estado, ¿qué se ha ocupado? Se ha ocupado precisamente de transmitir esos valores a los ciudadanos para que los repitan y que el sistema se mantenga. Por ejemplo, la polémica que hubo hace unos años en España, no solo en España, en muchos países europeos, sobre la educación para la ciudadanía. ¿Cuál era la principal crítica que había? Que se transmitían la ideología del Estado, o sea, del gobierno que estaba en el poder en ese momento. Y con razón, con razón. Ahora bien, la pregunta es, ¿somos capaces de identificar algo que sea propio de la escuela, de la universidad, que merezca la pena transmitir y que sea específico de lo que se hace en esa entidad? Eso es lo que tenemos que preguntarnos para responder a la pregunta. Y sé que no te he respondido, pero es que no es fácil responder. En cualquier caso, las prácticas son nuestras. La formación que la haga quien quiera. Las prácticas las tenemos que hacer los que estamos en el día a día. Eso está claro. Yo, mira, eso que has dicho, la educación para la ciudadanía, es que no me puedo resistir. Fijaos, tanto debate para nada, para que seamos un país en el que los jóvenes no saben qué es un salario o qué es el IRPF, o que tengan tantas dificultades para conocer cosas básicas que son las que configuran la educación básica para la ciudadanía. Pues las normas de convivencia, la Constitución, cómo son las bases para pedir una hipoteca, para hacer la declaración de la renta o para montar un negocio desde el colegio, ¿eh? Entonces, claro que la universidad tiene, desde mi punto de vista, para estas nuevas profesiones y para otras, la universidad tiene un rango mayor. Es decir, la universidad y su posgrado, ¿no?, que ya forma parte casi inseparable, están llamados a formar a los líderes. Vamos a ver, o sea, es una cosa que está ahí. Hay un plus aparte del conocimiento, que es la capacidad de liderar, de guiar, de emprender, de proponer, pero las nuevas profesiones, y de estas que os he dicho, yo diría que todas son formación profesional. Es decir, no es lo mismo que tú necesites a un responsable máximo de ciberseguridad de una empresa que va a marcar la estrategia a nivel internacional y tal, a que necesites un técnico en ciberseguridad. Es que es como decir que no, es que todo el mundo tiene que ser neurocirujano tal. No, hombre, no. Hay un rango amplísimo de profesiones sanitarias o de profesiones educativas o de todo eso. Tenemos que habituarnos a que tiene que haber rangos. Por ejemplo, es que a mí lo de ciberseguridad me llama la atención especialmente porque la oferta que hay de técnicos es impresionante. Y es la que no está cubierta, ¿no? Mientras que a nivel universitario, pues mira, en Málaga, que es donde yo vivo ahora, se pone el primer grado universitario en ciberseguridad porque hasta ahora había máster y algún posgrado tal, pero no el grado como tal. En definitiva, yo creo que la universidad y la formación profesional son complementarios. La formación profesional sabemos todos que ha estado absolutamente abandonada, que ese carácter dual que ahora es obligatorio tardará mucho en ser una realidad, precisamente porque hace falta incentivar a las empresas para que se metan de cabeza, pero tienen que ir de la mano. Y la sociedad está compuesta por muchos tipos de profesionales y no todos tenemos que ser ingenieros de física cuántica y ser unos genios, no. Hay muchos trabajos pues muy dignos, muy necesarios, porque si no se cubren la sociedad no funciona, y en esas estamos, ¿no?, en dar el máximo de nuestras capacidades. Había una chica por allí que quería intervenir. Bueno, te pasamos el micrófono.
Gracias. Primero de todo, buenas tardes y muchísimas gracias por sus enriquecedoras intervenciones. Me llamo Claudia Luque y formo parte de la Asociación de Alumnos de Ciencias Económicas y Empresariales. Y bueno, mi pregunta iba en relación, como hemos comentado al principio, bueno, se preestablece que se necesitan pues unos conocimientos digitales, ¿no? Entonces, tal y como hemos hablado también, las profesiones liberales y realmente la profesión de ahora, pero preestablecida con unos conocimientos digitales, los cuales son necesarios. Entonces, en este contexto también de globalización, tal y como hemos hablado con Europa, me gustaría saber pues, qué iniciativas están proponiendo los gobiernos europeos para mejorar estas competencias digitales. Muchas gracias. Sí, fíjate, no me he detenido mucho en ello y te doy un par de referencias por si te pueden ayudar. Hay un concepto que es el DICCOMP, que es competencia digital a nivel... Espera, que no te veo la cara. Aquí, competencia ciudadana. Yo el que más conozco es el DICCOMEDU, que es el competencia educativa, pero está muy relacionado. Es decir, si queremos que los ciudadanos tengan una serie de competencias, habrá que empezar por la escuela, ¿no? Y se ha pedido que el 80% de los maestros, dentro de 5 años, tengan este certificado, para que todos los jóvenes... Fíjate, la palabra competencia es un poco distinta a la que tú has dicho conocimiento, que entiendo que si lo detallamos llegaremos a lo mismo, ¿no? Pero la palabra competencia implica no solamente conocimiento, se implica también saber hacer, es decir, la dimensión más práctica que decíamos antes, y también hay una que se olvida, pero que es la dimensión más afectiva, más actitudinal, si se quiere, más que tiene que ver con la voluntad. Es decir, yo puedo conocer muy bien cómo funciona el sistema europeo, cuáles son las competencias que necesito, puedo incluso saber cómo aplicarlas, pero no tener ni la mínima motivación de poder aplicarla, ¿no? Y eso es una cuestión educativa que hay que potenciar. Bueno, si estás estudiando económicas, en cualquier caso, sal mucho y toma muchas copas, que relacionarse está muy bien, que aparte de conocimiento hay que conocer a la gente y saber cómo está, porque si no, luego en el interrelacionamiento, al menos en el mundo de la asesoría, es complicado si uno está todo el día metido en la biblioteca. Había otra mano levantada por aquí. Sí. Hola, buenas tardes. En primer lugar, buenas tardes. En primer lugar, felicitar a los ponentes y al moderador por esta magnífica exposición, esta magnífica mesa, y que fundamentalmente ha resuelto una serie de dudas, pero ha creado otras. Yo creo que tenemos que ser autocríticos y que la universidad tiene que jugar un papel fundamental en la sociedad. Sobre todo, formarnos para ser críticos, para tener capacidad de análisis, en definitiva, para ser libres. También nos tiene que formar para la empleabilidad. Pero yo creo que aquí, y se ha puesto de manifiesto entre formación profesional y la universidad, está la formación de técnicas y la formación mucho más profunda y mucho más analítica, que es la que entiendo que debe de ofrecer la universidad. Pero creo que la universidad tiene que estar muy cerca de la sociedad. Y en este sentido me refiero cerca en cuanto a conocimiento, no respecto a lo que ha ocurrido en los últimos años en España, que el criterio para crear universidades, y yo creo que tenemos en exceso, un exceso de número de universidades privadas, ha sido la cercanía al domicilio del alumno. Prácticamente le hemos abierto una facultad en la puerta de casa. Y eso no puede ser. Eso tiene un altísimo coste, inasumible para el conjunto de la sociedad española. Y precisamente yo creo que penaliza clarísimamente a la universidad. Luego hay que tener en cuenta otra circunstancia. Hay que abrirse a la sociedad. Y yo creo que tiene que formar profesionales, pero los profesionales también tienen muchísimo que aportar a la universidad. Y yo, que algo conozco de la universidad, siempre me he opuesto a el criterio de dedicación exclusiva. Yo creo que ha sido uno de los grandes fallos que se ha aplicado en España desde el año 1984 con la Ley de Reforma Universitaria, por la cual, en lugar de favorecer una relación biunívoca entre la sociedad, los profesionales y la universidad, lo que se ha hecho es crear murallas chinas, fragmentar la sociedad y, por tanto, penalizar, en definitiva, la formación de los alumnos. Yo creo que ese es un asunto que no se está resolviendo, sino todo lo contrario, se está favoreciendo cada vez más la dedicación exclusiva de los profesores y, evidentemente, antes se decía aquí, no lo he dicho yo, que un filósofo
pues sí que tiene bastante sentido, aunque puede hacer otras cosas, que esté dedicado en exclusiva a la universidad, pero un médico, un abogado, un gestor, un economista, pues probablemente va a enriquecer, un empresario va a enriquecer mucho más a la universidad. En este momento tenemos varios presidentes de bancos y empresas importantes que son catedráticos antes de dejar la universidad por incompatibilidades. De tal manera que creo sinceramente que hay que hacer un juicio más crítico del futuro de la universidad, no privada, porque cada uno se puede dedicar a lo que quiera. Si tiene clientes suficientes, que se lo paguen, y si no, quebrará como cualquier proyecto empresarial. Pero la universidad pública la tenemos y la estamos pagando entre todos. Por tanto, yo creo que hay que hacer una reflexión bastante crítica respecto a la situación presente de la universidad en España. Muchas gracias. Gracias. Yo quería volver a un comentario que ha hecho Beatriz sobre, bueno, que se ha repetido en varias mesas sobre el abandono a la formación profesional, y es cómo creéis que ha influenciado las directrices de Europa en materia de educación en ese abandono de la formación profesional y en esa sobrevaloración que se ha hecho de la universidad. El que va a la universidad es el que tiene futuro y el que va a formación profesional es el que no ha encontrado, digamos, su sitio en la universidad. ¿Cómo creéis que Europa ha influenciado en esa mentalidad? Beatriz, por ser la interpelada. Bueno, yo por mi experiencia ha influido positivamente, es decir, España es una rareza en el marco europeo, es decir, la formación profesional, siempre hablamos de Alemania, ¿no?, como el ejemplo tractor en ese sentido, pero no es el único. Hay muchos países europeos en los que el prestigio y la objetividad con la que se aborda la formación profesional como suministrador, en fin, de alta competencia en las profesiones, está clarísimo. España es la rareza. Por lo tanto, yo creo que la influencia ha sido positiva y además es lo que hablábamos antes, en el momento que también las profesiones van evolucionando, también cuando cambió el marco universitario, yo creo, ¿no?, a partir de Bolonia, eso ha hecho también que, en fin, pues que se cambiara lo suficiente. Pero la formación profesional hay que creérsela. O sea, no vale con cambiar la ley y decir que ahora es dual, como decía antes. Hay que apostar de una manera clara, pragmática, con el incentivo a las empresas, para que esa práctica, que es lo que le da una seña de identidad a la formación profesional, una práctica desde el principio, sea una realidad. Y luego hay un elemento también de incorporación de las mujeres a la formación profesional. Es decir, estamos hartos de repetir que ahora en España las mujeres son el porcentaje ya mayoritario a nivel universitario, ¿no?, en la formación profesional. En fin, está claro que falta oferta, es decir, hay muchas nuevas profesiones o nuevas formaciones profesionales que se tienen que incorporar, pero es muy importante también que las mujeres, a la hora de diseñar su futuro profesional, tengan claro la apuesta que van a hacer. Porque hay mucho trabajo, como digo, y además no de segundo nivel, ni mucho menos, ¿no?, profesiones muy bien pagadas, muy modernas y en las que además la contribución y el equilibraje con la incorporación de mujeres es fundamental, y eso hay que hacer una apuesta clara. Yo, si me permitís, ya como única cosa que lo he mencionado antes, ha habido durante muchos años una apuesta, inversión, programas y tal sobre incorporar a las mujeres a la formación, a las carreras STEM. No está funcionando. No está funcionando, va para atrás el número de matrículas, las de los chicos también, pero bueno. Entonces hay que apostar, oye, hay que evaluar las políticas públicas que tú haces y decir, no me funciona, vamos a hacer otra. Pero el caso es que, yendo a tu pregunta, en el marco europeo la formación profesional tiene un estatus de prestigio, de recomendación mucho más alto que lo ha tenido en España, y España está ahora avanzando. Y una muestra de cómo está impulsando esto, o yo al menos así lo veo, es con el enorme número de centros de formación profesional privados que se están abriendo. A mí me sorprende, no sé si vosotros lo habéis visto, pero es brutal. No hay plazas suficientes a nivel público o no hay especialidades como para eso. O sea que la apuesta es total por la formación profesional. No sé si hay alguna duda más, sí, por allí.
Bueno, muchas gracias a todos por estar aquí y haber estado hablando sobre este tema tan interesante. Yo quería hacerle un pequeño matiz a Juan, porque has hablado que la universidad cada vez se está acercando más a la sociedad, pero ya a la empresa. O sea, los universitarios estamos en la universidad para formarnos, pero claro, quien nos va a dar trabajo el día de mañana son las empresas. Y creo que esto es un problema que nosotros también, como formamos parte de la asociación, es un problema que estamos viendo y que cada vez intentamos llevar más a la universidad, pero que no se nos termina de escuchar. Tenemos que ir actualizándonos y es algo esencial. No podemos estar, por ejemplo, con contabilidad haciendo todavía cuentas a papel. Cuando vamos a salir al mercado, una vez que terminamos nuestra formación, cuando salimos al mundo laboral, tenemos que trabajar con un programa, tenemos que trabajar con un Excel, la mayoría de las veces. Y esto es algo esencial. O sea, la universidad no puede seguir tal y como ha estado hasta ahora. O sea, tenemos que evolucionar. Y eso es algo pues, que creo que Beatriz también ha dicho. Y mi pregunta es, o sea, conocemos el problema, pero ¿dónde está la solución? Porque o sea, nosotros como estudiantes es lo que preguntamos y lo que tratamos de hacer constantemente. Conocemos el problema, pero ¿dónde está la solución? ¿Por qué no se va mejorando? Te pido brevedad, Juan Carlos, que estamos ya fuera de tiempo. Muchas gracias por la pregunta, que es muy interesante. Déjame decir una cosa, que aunque venga de la universidad, no soy el representante de la universidad. De hecho, ni siquiera el representante sindical del profesorado. De hecho, el estar en la universidad lo que me permite es ser crítico con la propia institución en la que me encuentro, ¿no? Pero sí que pienso que hay iniciativas que están cambiando en la universidad. Que estemos hablando de esto precisamente creo que es una cosa buena. Fíjate, a los profesores nos han puesto la investigación al mismo nivel que la transferencia social. Y una de las cosas que nos valoran igual que un artículo en la mejor revista del mundo es precisamente un contrato con una empresa. Es verdad lo que decía antes, la pregunta que se hacía antes de que yo soy profesor de la Complutense, soy funcionario y no puedo dejar de serlo. Bueno, puedo dejarlo si me voy, pero no puedo hacerlo a las dos cosas. De hecho, a mí me contratan empresas para hacer cuestiones específicas y el 50% de lo que paga la empresa se lo lleva impuestos, la propia universidad. Es decir, yo si hago eso no lo hago ni mucho menos por el dinero, lo hago por otras cosas. Pero eso es un mérito que forma parte de mi identidad como profesor universitario. Y eso está cambiando. Que se evalúe eso, fíjate, más que la docencia. Podemos decir que eso incluso ha adelantado la docencia, porque la docencia no me la evalúa nadie. La docencia me dan lo que me tienen que dar de dinero simplemente por dar las clases. Aunque los alumnos me evalúen mal, da igual, me van a pagar lo mismo. La transferencia no, la transferencia sí que me la van a pagar mejor. Y creo que es un avance. ¿Que se pueden hacer muchas cosas más? Seguro que sí. Pero que algo está cambiando, yo creo que también. A cambio, las empresas nos estamos acercando a la universidad. Y eso tú sí que lo sabes. ¿Y falta qué hace? Claro. Pues bueno, creo que con esto vamos a dar por cerrado esta ponencia. Muchas gracias a todos. Para lo que hemos venido es para eso, ¿no? Pues para ofrecer algunas respuestas y muchas preguntas, que seguro se han quedado algunas pendientes por ahí de los estudiantes, que son, ya digo, los principales interesados en esto. Gracias a todos y gracias a vosotros por venir.